Bienvenidos al Instituto de Investigación del Biomagnetismo Cuántico, la medicina cuántica al alcance de todos. Bienvenidos a su segundo módulo de neurobiomagnetismo. Este módulo pues va a estar por demás interesante. Vamos a iniciar con el primer video. En este video nos vamos a dar cuenta que hay una postura que establece que no solo las enfermedades mentales están aquí, desde luego que sí, pero también el organismo es un todo, el cual su enfermedad del organismo puede repercutir a nivel mental. Lo mismo que los pensamientos pueden repercutir en la salud biológica. De ahí que obviamente tenemos que tratar al cuerpo holísticamente, incluso en o a nivel mental. En este video vamos a explorar cómo hay nuevas posturas sobre la causa biológica de muchos de los virus mentales o trastornos, como le llaman en psicología. Nosotros le llamamos virus mentales porque son una serie de circunstancias biológicas que afectan nuestra psicología. Desde luego, nosotros vamos a tratar esos aspectos biológico-orgánicos que cuando se desequilibra el pH inciden en la salud mental, y vamos a tratar con el neurobiomagnetismo el cerebro, pero con el biomagnetismo común y tradicional el resto del cuerpo para darle solución a esos trastornos mentales cuyo origen es la biología o bien el desequilibrio del pH en nuestro organismo con efectos somáticos, pero también con efectos en nuestro cerebro a través de los trastornos mentales. Desarmonía energética que lleva a una disfunción orgánica del sistema hormonal y por tal razón, pues estos problemas de salud mental o bien virus mentales o en otros términos trastornos psicológicos. Pero veamos nuestro primer video tutorial pues para que nos adentremos al neurobiomagnetismo que incide en la base biológica. Es decir, nosotros reparamos el hardware para incidir en el software. El Instituto de Investigación del Biomagnetismo Cuántico, la Association Therapist of Quantum Biomagnetism y la Escuela de Biomagnetismo Cuántico presenta. Hola, saludos a todos los que están tomando nuestro curso de neurobiomagnetismo. Hoy vamos a ver una hipótesis en la que se basa el por qué usamos el biomagnetismo o el neurobiomagnetismo, mejor dicho, pues para incidir en la biología del trastorno mental. Nosotros coincidimos en que pues el trastorno psicológico, mental, virus mental, está en todo el cuerpo, no solo en el cerebro, como dice el doctor Joseba Archotegui, español, porque obviamente pues somos todo un ser integrado y no podemos dejar de un lado que nuestro organismo biológico trabaja de manera conjunta, holística, como se le llama luego a veces. Pues el doctor Joseba reflexiona sobre la relación que existe entre los trastornos mentales y la salud del cuerpo humano. A esto le llama la biología del trastorno mental, que está en todo el cuerpo, no solo en el cerebro. Y estas líneas de investigación sobre los aspectos biológicos del trastorno mental pues se llama neuroprogresión. Es decir, la enfermedad mental es resultado de una progresión de desequilibrios orgánicos, sistemáticos, permanentes,
y esto comienza a degenerar obviamente las neuronas. Y esto sostiene que es un error buscar los aspectos biológicos del trastorno mental nada más en el cerebro, aunque con el neurobiomagnetismo buscamos el aspecto biológico en el cerebro, pero con el biomagnetismo cuántico lo buscamos también en el resto del organismo. Es decir, tenemos que atender las dos cosas en un dado caso. Y este planteamiento del trastorno mental en el cerebro, pues generalmente se pretende localizar únicamente en el cerebro los daños, la presencia de una lesión, para determinar que nada más en el cerebro se da situaciones de depresión o de psicosis, por ejemplo. Pero en la investigación de este doctor dice que los trastornos mentales se deben de buscar pues en todo el cuerpo como un conjunto. De ahí que desarrollamos obviamente el neurobiomagnetismo para atender la parte del cerebro, pero también con el trabajo que se hace de aprendizaje del primer módulo, pues también tenemos que incidir en el resto del organismo de manera conjunta. Dado que la alteración biológica pues es global al final de cuentas. En otros términos, la neuroprogresión es una línea de trabajo que sostiene que es un error buscar los aspectos biológicos del trastorno mental únicamente en el cerebro. En el clásico planteamiento, pues generalmente se localiza los problemas o los trastornos únicamente en el cerebro, en el área dañada. Sin embargo, la investigación biológica sobre los trastornos mentales se ha de buscar en todo el cuerpo, porque decíamos que es todo un conglomerado cuya alteración biológica es global, tal como pues obviamente ha estudiado este doctor. De todos modos, se dice que es importante señalar de entrada que estos aspectos biológicos pues no son sino una parte, un aspecto de los trastornos mentales, profundamente relacionados, obviamente, con aspectos desde luego sociales y con la estructuración de la información de los procesos biológicos, y que esa parte biológica hay que correlacionarla pues por estos efectos que se tienen en la salud mental. Tradicionalmente el cerebro se había visto como un órgano que funcionaba como aislado del organismo. Eso es clásico de la medicina occidental. Y el cerebro estaba protegido por la barrera hematoencefálica, una capa de células que selecciona el paso de sustancias hacia el cerebro. Pero hay muchos datos que nos muestran en la actualidad que, por ejemplo, en relación a los mecanismos del tipo inflamatorio, existe una alta permeabilidad y comunicación. Obviamente el planteamiento es que el trastorno mental se produce o produce alteraciones en el cuerpo a numerosos niveles de modo simultáneo, y que estas alteraciones son un intento del organismo de adaptarse al contexto de tensión. Y bueno, por ejemplo, aquí vemos el estrés, que obviamente tiene efectos neuroquímicos, neuroendocrinos y neuroinmunológicos y conductuales, desde luego. No obstante, hay numerosos datos que los trastornos físicos y mentales se hallan profundamente emparentados a nivel biológico. La cuestión es en el fondo de las cosas, ¿por qué unas personas la deriva hacia la patología cuando no es posible integrar la situación estresante o del duelo, y va hacia el lado de la enfermedad médica, por ejemplo, con un infarto, una infección, pero otros se somatizan como trastorno mental?
Y viceversa, los trastornos mentales también se pueden somatizar como o repercutir a nivel fisiológico en el resto del cuerpo. En bastantes casos va hacia las dos vías a la vez generalmente. Y bueno, el planteamiento de la neuroprogresión considera que es el estrés, por ejemplo, uno de los factores, la tensión que vive la persona, otro de los factores que da lugar a todas estas alteraciones biológicas y que interactúa continuamente con el desarrollo de trastornos mentales. Es decir, los trastornos mentales no únicamente están ubicados en el cerebro. Una idea muy interesante de este planteamiento es que establece un continuum entre el estrés, por ejemplo, el duelo y los trastornos físicos y mentales, considerando que se expresan a niveles de crecientes alteraciones biológicas globales, tales como, por ejemplo, pues una inflamación crónica a bajo nivel. También estas alteraciones biológicas globales que pueden repercutir en un trastorno mental, pues es el incremento del estrés oxidativo celular, que obviamente si eso se da en el organismo, también se da en los líquidos, interneuronales, sobre todo con esta creación de neuropéptidos, cuando hay un estrés, cortisonas, pero más aún también los radicales libres que se crean con estos pensamientos o emociones negativas. Y estos pues ácidos químicos provocan estrés oxidativo celular. Y este estrés oxidativo celular obviamente pues genera una serie de atrofias neuronales, precisamente porque al final de cuentas el estrés oxidativo es un pH demasiado acidificante. Técnicamente chamusca, en México en el argot, en el caló, chamuscar es quemar, cocinar, en este caso algún alimento o bien a las células. No obstante eso, el incremento de las citoquinas, quiero decir, proinflamatorias, pues también estos compuestos bioquímicos causan estas alteraciones por ejemplo, a nivel celular. Alteraciones del tipo autoinmunitario también, alteraciones en los niveles de los corticoides, es lo que mencionábamos hace rato, alteración también de la flora intestinal. Todo eso pues genera incluso alteraciones en el sistema nervioso central, es decir, trastornos de origen fisiológico, no solo en el cerebro, sino también en el resto del organismo, porque, por ejemplo, la sangre que recorre todo el cuerpo, si está muy ácida, pues va a impactar esa acidez en la composición de los líquidos interneuronales. Todo ello mostrando que el organismo se halla en un estado de alarma y está desarrollando un esfuerzo de adaptación porque pues no se halla en la situación de equilibrio y estabilidad en su pH, que a final de cuentas es lo que los imanes corrigen a todos los niveles en el organismo, pero más aún en esta técnica del neurobiomagnetismo, pues es lo que hace finalmente a nivel cerebro. El planteamiento de la neuroprogresión no está exento, por supuesto, de contradicciones y limitaciones, pero es muy interesante porque amplía el campo de análisis y es coherente con los modelos psicosociales y comunitarios, los modelos evolucionistas, psicoanalíticos que siempre se habían opuesto al reduccionismo, muchas veces rayando en el fanatismo, es decir, no había la apertura para entender que pues como una entidad biológica holística, pues obviamente cuando se desorganiza una parte del todo, el todo se puede desorganizar, incluyendo en este caso el que se altere el pH de los líquidos interneuronales provoque trastornos.
El biologismo radical también caricaturizaba el trastorno mental como un mero fallo neuronal, totalmente ajeno a las vivencias de las personas y al tener en cuenta su contexto vital y social. Es decir, no podemos caer en la exageración de atribuirlo todo a la cuestión orgánica, biológica, pero sí entender que tiene una incidencia, pues, de manera trascendental, pues, por ejemplo, estos problemas de estrés crónico o estrés agudo en situaciones o efectos neuroendocrinos o neuroinmunológicos y neuroquímicos, alterando al final de cuentas la bioquímica del cerebro y por tal razón acidificándolo o alcalinizándolo, y eso creando alteraciones de su pH. Y por tal disfunción orgánica propiamente dicho. Y bueno, esta teoría pues obviamente que es un proceso progresivo, un desarrollo más natural o una explicación más natural de esta progresión de las alteraciones biológicas, y que estas alteraciones biológicas provienen de que pues la sociedad no entendía ni apoyaba a la persona en situaciones de estrés y duelo con trastornos mentales, y obviamente esto cronificaba el sufrimiento, apareciendo entonces crecientes alteraciones biológicas que a su vez repercutían en la salud mental, que la neuroprogramación define muy bien que así sucede, pero que no son la causa sino consecuencia de la estigmatización y exclusión de la persona que padece un trastorno mental. Desde el planteamiento que se hace, se pone como ejemplo la atención de una situación alostática de estrés. Se dice que, por ejemplo, este planteamiento viene a mostrar que hace tiempo se sostiene y que la mayoría de los trastornos mentales pues se compartirían las mismas alteraciones biológicas, y viceversa, las alteraciones mentales provocarían problemas biológicos en otros órganos, o bien la alteración biológica de otros órganos repercutiría en nuestro cerebro. Y bueno, ligado a estos procesos de manejo de la información sobre la enfermedad de origen biológica, nos permite entender que el neurobiomagnetismo pues finalmente atiende la parte del hardware, por así decirlo, la parte material del organismo, contemplándolo como un todo, no solo el microprocesador que es nuestro cerebro, sino también el resto del cuerpo. Tal como se señala, el organismo hace un intento de adaptarse a un desequilibrio y tensión, y moviliza a todo nivel el cuerpo en procesos que pueden suceder y repercutir en la salud mental. Por ejemplo, la inflamación crónica de bajo nivel o metainflamación es una respuesta básica del organismo ante agresiones, lesiones, infecciones, situaciones de tensión, fatiga, hambre. Esta inflamación que se ve en los trastornos mentales es común a los que se encuentran en las enfermedades cardiovasculares. Esta inflamación crónica dificulta la plasticidad neuronal fundamental para la adaptación. La inflamación se expresa con una elevada actividad de citoquinas proinflamatorias, como las chemoquinas y las interleuquinas, los interferones y especialmente las citoquinas, tanto la IL-6, la IL-17, la IL-1B. Las citoquinas pasan directamente a la barrera hematoencefálica, afectando al funcionamiento de los neurotransmisores, especialmente en la serotonina, por la activación de la indoleamina 2 y 3 dioxigenasa y la cumerina monooxigenasa. Es decir, estas alteraciones bioquímicas son resultado de esta inflamación crónica de bajo nivel o metainflamación. Por ejemplo, la
cuando se incrementa también la proteína C reactiva, hay una disminución de la melatonina, que es un antiinflamatorio y facilitador de la regeneración neuronal. Si hay esta disminución, no hay regeneración neuronal y hay un deterioro por tal razón. Se calcula que en el ventrículo lateral y en el giro dentado del hipocampo se generan 700 neuronas nuevas al día, y si se cronifican, obviamente, pues las situaciones de estrés y duelo, pues los trastornos mentales igualmente se van a cronificar, y este proceso se va en un círculo vicioso. Así pues, por ejemplo, el incremento del estrés oxidativo en el cerebro pues rompe el balance entre la actividad oxidativa y las defensas antioxidativas, como la coenzima Q10, la glutationa, el superóxido dismutasa o MSSOD y la melatonina. Obviamente, por ejemplo, el estrés oxidativo altera el pH hacia la acidez, y si nosotros neutralizamos ese pH, pues obviamente no se da este proceso de oxidación o actividad oxidativa celular. No obstante eso, cuando hay este incremento del estrés oxidativo, se da lugar a alteraciones del ARN y el ADN, especialmente la base de la guanina del ADN, que es muy sensible a la alteración por oxidación, y su afectación se relaciona con la menor expresión de numerosos genes, lo que incrementa la vulnerabilidad del sujeto, sobre todo en su salud mental y obviamente en todo su cuerpo en general. La elevación de la dismutasa superóxido o SOD y la actividad de la catalasa, pues obviamente es una consecuencia de ello. Es decir, también el nivel de antioxidantes exógenos con mayor riesgo de estrés oxidativo se da. Se ha de tener en cuenta que estos procesos biológicos que se observan en los trastornos mentales son similares a los que tienden a darse en el envejecimiento en condiciones normales, así como en el Parkinson y en el Alzheimer. Es decir, ambos trastornos del Parkinson y el Alzheimer, pues obviamente se ha identificado con esta alteración del pH por un estrés oxidativo severo. Ahora, también debemos de ver que la alteración del funcionamiento de las mitocondrias son otro de los factores que tenemos que tener mucho cuidado y tener mucha atención, porque por ejemplo, en el encéfalo se producen convulsiones, mioclonias, ataxias, apoplegias, demencia, migrañas, precisamente debido a esta situación. Pues es el incremento de la secreción de corticoides de modo crónico y afecta al funcionamiento mitocondrial en una disminución de la producción de adenosintrifosfatados o la ATP, una sustancia fundamental para la actividad celular, por obvia razón también para la actividad neuronal. El incremento de la actividad de la NLRP3 o llamada también inflammasoma y del TRICATS con alteración del funcionamiento mitocondrial. Así pues también si otro factor es la hiperactivación del eje hipotálamo hipófisis médula suprarrenal. Y esto pues no tiene otra cosa más que ver que con los corticoides. Eso que mencionábamos, que estos estados alterados bioquímicamente por estas situaciones de estrés, hace que se segreguen pues estas cortisonas, estos corticoides, y por tal razón las conexiones entre el sistema nervioso y el sistema inmunitario
otra de las situaciones que se dan, pues es resultado de este incremento de los corticoides. Y sobre todo en estos últimos, el que más se había conocido hasta ahora, pero que sabemos que es un factor entre otros, pues estas secreciones del hipotálamo, hipófisis, médula suprarrenal. Y todo esto obviamente acidificando nuestro organismo y en particular el cerebro. Con respecto a las alteraciones de la inmunidad, existen numerosas conexiones entre el sistema nervioso, eso lo sabemos, y el sistema inmunitario, siendo el sistema de citoquinas una de las más relevantes. Por ejemplo, también se sabe que las situaciones de estrés pueden dar lugar a procesos de tipo autoinmunitario. Por ejemplo, la tiroides o el tiroide autoinmunitario que se asocian al trastorno bipolar. Estas conexiones autoinmunitarias nos ayudarían a comprender, por ejemplo, las relaciones entre el cáncer y aspectos psicológicos. Por todos estos neurotransmisores, neuropéptidos que se segregan por cuestiones de carácter emocional o pensamientos negativos. También obviamente la alteración de la permeabilidad intestinal y obviamente por tal razón alteración de la flora que ya mencionábamos hace un rato, pues eso afecta o impacta a nuestras partes vinculadas a procesos de tipo epigenético. Por supuesto, todos estos mecanismos actúan de modo interactivo y en conjunto. En pocas palabras y sin tantos tecnicismos, si este planteamiento donde los trastornos mentales tienen origen somático, es decir, del hardware, de todo nuestro cuerpo y también del microprocesador del cerebro, todos estos segregados bioquímicos no hacen otra cosa más que acidificar nuestros líquidos interneuronales, haciendo que los procesos mentales, los procesos sinápticos se perviertan, incluso las secreciones hormonales de carácter negativo de glándulas suprarrenales, hipófisis, como ya veíamos, generan sustancias que, tal como el cortisol, dañan nuestras células y producen pues problemas inmunológicos que a su vez obviamente, por ejemplo, veíamos hace un rato que pueden producir algunos tipos de cáncer. Así pues, la bioquímica, resultado de problemas fisiológicos, se altera de tal suerte que si con los imanes podemos regresar el pH de los líquidos interneuronales y también del resto del cuerpo a un equilibrio, vamos a incidir en varios problemas que se dan en el sistema nervioso en forma de virus mentales o trastornos, porque si reducimos este estrés oxidativo, por ejemplo, y sus efectos que tiene a nivel cerebro, pues muchos de los trastornos los vamos a solucionar si ya se han dado, prevenir si de alguna manera todavía no se desencadena, y evitar obviamente la degeneración celular, en este caso de nuestras neuronas, evitando esa hiperacidificación que de alguna manera se ve incrementado porque el estrés oxidativo pues tiene un origen incluso de rayos UV, contaminación atmosférica, tabaquismo, oxidantes químicos como son endulcorantes, saborizantes, el glucomato monosódico, endulcorantes que son altamente tóxicos, mala nutrición, incluso el ozono negativo, por así decirlo. Todo eso lleva a que el ser humano pues se acidifique en diversas partes del organismo, y estos tarde o temprano pues pueden incidir en la salud mental.
una frase de los griegos que decían que cuerpo sano en mente sana, también podemos decir que cuerpo enfermo, mente enferma. Y esa es la lógica de el tratar desde el enfoque biológico, pues con biomagnetismo, el equilibrar el pH de nuestros líquidos interneuronales para que no solo estas sustancias que veíamos, sino el estrés mismo y las secreciones hormonales que crean radicales libres al final de cuentas, y ellos alteran nuestro pH hacia la acidez, pues podamos evitar los trastornos psicológicos o virus mentales que se pueden dar por estos factores. De ahí la virtud del neurobiomagnetismo, al igual que el magnetismo que conocemos, de que al corregir el pH de los líquidos del cuerpo, pues obviamente las células comienzan a sanar y cualquier patógeno que estuviera presente recrudeciendo la condición, pues simplemente moriría, porque le quitaríamos el medio de supervivencia, que es el medio acidítico o alcalinizado, porque regresaríamos el pH a una neutralidad donde ese pH en este caso de los líquidos interneuronales en equilibrio, pues sería veneno puro para los patógenos e incluso pues restableceríamos la célula a su estado normal del pH, que es de 7.3 a 7.4, 7.5, 7.6 aproximadamente, dependiendo del cúmulo celular. En este caso, en el cerebro, pues el pH está en 7.3 a 7.5 a nivel líquidos interneuronales. Bueno, pues aquí concluye nuestro primer video de neurobiomagnetismo. Debemos de recordar que el ser humano es un ente biopsicosocial. Es biológico. Y en nuestra experiencia como instituto, hemos encontrado que 6 de cada 10 personas, la causa de su trastorno mental o virus es biológico. Eso nos lleva a que con el biomagnetismo, corrigiendo en la parte del sistema nervioso central y obviamente el resto del organismo, sus balances del pH, y por tal razón sanando sus enfermedades que repercuten en su salud mental, logramos grandes avances en tratar todos estos virus mentales o trastornos. Desde luego, reitero, al ser un ser, valga la redundancia, biopsicosocial, también tiene que ver la parte psicológica en la persona, personalidad, contexto social, etcétera, etcétera. También se puede formatear esos virus con nuevos procesos mentales y nuevas técnicas que fortalezcan estos pensamientos sanos y ya no usen estos pensamientos disfuncionales, y por falta de uso y alimentación energética dejen de estar sobreviviendo o llevándose a cabo estos procesos en forma de programas mentales negativos. Por eso les llamamos virus mentales. Desde luego, no podemos también, por su parte, dejar de ver que el contexto social puede ser una fuente de enfermedad o de trastorno. El contexto social que puede fomentar las patologías, incluso la televisión, el cine, alienta comportamientos psicológicos insanos y disfuncionales, donde hace que la sociedad cada vez sea más psicótica, más patológica en términos psicológicos. Sin embargo, el factor biológico es de suma importancia y es el que más tratamos por el porcentaje de casos que tenemos cuyo origen del trastorno o virus mental es el ámbito biológico. De ahí que le damos primacía a esta situación, componer el hardware para incidir en el software. Desde luego,
el software también se puede resetear o se le puede aplicar un antivirus, que son procesos mentales que anulan el proceso sináptico, más que biológico, en forma de programas, para que podamos formatear, por así decirlo, esos virus. O crear un antivirus, para ser más exacto. Y bueno, sigan estudiando, hagan un resumen, repitan el video si es necesario, pues para estar viendo detalles. A final de cuentas, como nuestro enfoque es biológico, nuestro enfoque es equilibrar el pH de todo el organismo y desde luego enfocado aún más a el sistema hormonal, por un lado, por otro también los líquidos interneuronales, limpiarlos de radicales libres, sea cual sea el motivo por lo cual se instalan en nuestra biología, en este caso el cerebro, y en las partes donde se haya somatizado todo eso, ya sea que la enfermedad venga de origen mental y que se haya somatizado en el organismo, o bien que sea de origen somático y que incida a nivel mental. Porque hay esas dos situaciones que pueden llevar a una persona que tenga pues estos problemas de salud mental en forma de virus mentales, como le llamamos. Y bueno, sigan estudiando y sigan avanzando en el neurobiomagnetismo. Gracias.